montón. Bueno, estamos cerrando con esta charla de Diego, estamos cerrando el ciclo de conferencias que armamos desde la Escuela de Economía, Administración, Turismo y Hotelería. Mi nombre es Sebastián Dinardo y estoy a cargo de la escuela desde hace un añito. Y bueno, en este momento me acompañan María Cristina Villa, que es la directora de la carrera de hotelería, y Nora Aira, que es la secretaria técnica de la licenciatura en turismo. La verdad que estamos muy, muy contentos porque hemos tenido muy buena convocatoria, han sido muy lindas, muy claras, muy nutridas las charlas hasta ahora. La verdad que muy contentos. Y hoy con este tema tan desafiante que nos ha cambiado la vida hace un tiempito, que hay tantas preguntas, tantas dudas, la verdad que nos parecía muy interesante poder abordarlo. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, Diego, docente de la casa de hace un montón de años y de otras casas también. Así que bueno, ahora seguramente Nora lo va a presentar, pero desde ya muchísimas gracias, muy contentos y expectantes por esta conferencia. Así que, Norita, cuando quieras, Bueno, yo seguía admitiendo gente, ahí te paso la posta, Sebastián. dale, perfecto. Entonces, como decía Sebastián, el expositor de hoy es Diego Benítez, es abogado, profesor titular por concurso del área de Derecho de esta sede, de la sede andina, es consultor de legislación turística de la ONU Turismo, experto por las Américas para la elaboración del Código Internacional para la Protección de los Turistas y doctor en Derecho y Economía de Sistemas Productivos, entre muchas otras cosas más que no quiere destacar. Así que bueno, gracias Diego por estar. Gracias, Nora. Bueno, por la presentación, por la convocatoria. Qué lindo ver estudiantes actuales, egresados, gente que también compartimos, colegas de algunas universidades. La verdad que es interesante poder discutir qué está pasando con el derecho, ¿no? Sobre todo con la legislación turística, que es un poco lo más interesante. Y lo primero que me toca decirles es que mañana vamos a conmemorar el Día Internacional del Turismo. Y es una medida jurídica porque fue en aquel 27 de septiembre del año 70 donde se aprobaron los primeros estatutos de la OMT, que reemplazó a la Unión Internacional de Oficinas de Organismos Oficiales de Turismo. Y quiero centrarme en el año 70, si bien como tal la OMT no arranca hasta el 1 de enero del año 76, la fundación de la que conocemos hoy es del 75, pero ya los estatutos estaban aprobados. ¿Por qué digo el año 70? Porque en la Argentina sucedieron dos leyes importantes el 6 de diciembre de ese mismo año que fueron las leyes 18829 y 18828, es decir, lo que se conoció como Registro Hotelero Nacional, una ley que nunca se implementó, que lo vamos a charlar ahora y que finalmente este DNU 70 deroga, pero que no tuvo efectos jurídicos porque es tema de las provincias. Y por otro lado, la ley de agentes de viajes que tuvo viajes que tenía un formato que indudablemente no era el formato que se fue necesitando con el tiempo. Y cuando nos refiramos puntualmente a la ley de agente de viajes, vamos a hablar de un artículo 1, que es, para los estudiantes que recordarán, las actividades principales de las agencias de viajes, que era la limitante para el desarrollo del turismo receptivo. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien intermediaba en servicios turísticos, por ejemplo, una excursión de kayak, además daba una comida, la interpretación de este artículo 1 era que debía tener una licencia de agente de viajes. Con lo cual, esta ley fue cambiando, esta ley tiene consecuencia su derogación, que es lo que vamos a tratar ahora. Así que
En la charla de hoy, además de ser disparador y sobre todo, bueno, muchos de ustedes tienen el contacto, algunos están estudiando, han pasado ya legislación turística, digo, ya la han aprobado, otros seguimos en contacto, algunos estudiantes desparramados por el país, colegas, como vi, colegas de Rosario. En realidad lo importante es poder analizar en primer lugar qué pasó, qué diagnóstico teníamos hasta el año pasado. Y la primera que quiero marcar fundamentalmente con la ley de agente de viajes es una gran debilidad que tenía la ley, producto de una situación que era la no garantía de los servicios contratados por parte de la agencia en términos de seguros. Es decir, no era obligatorio contar con seguros de responsabilidad civil. Ustedes dirán, pero sí, en el artículo 6 de la ley, en el artículo 6 del decreto reglamentario existía la forma. Bueno, existía la forma de crear el fondo de garantía que servía para el buen funcionamiento de la agencia y proteger al turista, pero como en el mismo párrafo se puso un punto seguido y decía de él serán pasibles las sanciones que aplique la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Turismo, porque era un registro nacional. Finalmente, esta última interpretación es la que prevaleció, que era simplemente que sea para aplicar las multas, las sanciones que ponía después de mucho tiempo la autoridad de aplicación, que era nacional, o sea, el Ministerio de Turismo de la Nación, con lo cual había una debilidad muy grande por parte del turista frente a la agencia. ¿Cuál era la fortaleza de una agencia? Su nombre, su trayectoria. Es decir, yo compraba en una agencia no porque tuviera requisitos jurídicos fuertes en materia de consumidor, sino que lo que claramente tenía que ver era la confianza, el nombre en la persona, en el agente de viajes y todo lo que significaba. Con lo cual, este es el primer diagnóstico que tenemos que ver. Desde el punto de vista jurídico, tenía una debilidad importante. Y la segunda era que teníamos un registro de idóneos, que era mal llamado idóneos, porque del año 92 con una resolución, la 763, y en realidad del año 94 con otra resolución posterior, recién en el año 2001 se logró que en el año 2003, disculpen, en el año 2003 se logró que realmente quienes estuvieran a cargo de las agencias de viajes fueran profesionales que tuvieran título terciario o universitario afín al turismo. Y ese registro había sido tercerizado en la FAEBIT, lo que era la ABIT en aquel momento, la FAEBIT, la Federación de Agentes de Viajes, con lo cual ahí teníamos otra situación compleja en materia de contralor por parte del Estado y sobre todo teniendo en cuenta que los títulos en Argentina son títulos habilitantes, es decir, con mi título puedo ir a cualquier lado. Yo con mi título de abogado no estudié la legislación de Río Negro, el Código Procesal de Río Negro, porque estudié en la Universidad Nacional de La Plata, pero cuando vine a Río Negro me matriculé en el colegio, pero no tuve que dar ningún tipo de examen, porque hoy también vamos a hablar del tema que se dio y hay alguna confusión que tiene que ver con el tema específico de las profesiones turísticas. Pero entonces, este es un diagnóstico que les quiero plantear porque en segundo lugar, y ahora sí voy a empezar a compartir con ustedes algo para que podamos tener un poco más de información al respecto. Voy a compartir acá entonces. Bien, acá ya empiezo a compartir, esperen un minuto más. Bien, entonces vamos a empezar poniendo a la Argentina con una debilidad en su ley del año 70, como les dije, vigente durante 53 años, porque llegó a cumplir 53 años al 29 de diciembre, pero vamos a ver cuál era la situación. Cuando surgió la situación del COVID-19, en realidad para la legislación turística vino todo un replanteo y todo un posicionamiento que hizo la OMT. Yo voy a seguir hablando de la OMT, de la ONU Turismo, pero recordemos que son sinónimos, en realidad la ONU Turismo, la continuadora de la OMT, y la OMT empieza a trabajar con que no existían recomendaciones uniformes en materia de protección de los turistas. Tengo que hacer una salvedad para los argentinos porque en materia de protección al turista nosotros tuvimos una ley que fue la Convención de Bruselas, que solo la tuvieron 12 países, que está derogada desde el año 2009, pero que lamentablemente Argentina no terminó el proceso a esta Convención de Bruselas de comunicarla a UNIDROIT, que es el instituto que la hizo, que está con su sede en Roma, y por eso los jueces hasta la fecha, tenemos fallos recientes que los colegas de aquí
Cecilia, Gustavo podrán confirmar que siguen aplicando una convención que está derogada a los jueces del año 2009. Bueno, es una muestra de la debilidad de la legislación turística y el poco conocimiento que tenemos. Entonces, en ese esquema post-COVID-19, en realidad en pleno proceso de COVID, ante las medidas unilaterales de los países, Francia e Italia las primeras medidas, la OMT encarga lo que se llaman las recomendaciones para la protección de los turistas. Entonces empieza en su división de regiones de la OMT, elige algunos colegas, en el caso de mi representación fue por las Américas, colegas de Italia, había una colega de Malawi y un colega de China. Empezamos a escribir algunas recomendaciones para la protección que se publicaron y ustedes las pueden buscar en la página de la OMT, si ponen recomendaciones OMT, les va a surgir. Y de ahí empezamos a ver cuál era la diferencia fundamental que teníamos en la protección de los turistas, y ahí empezamos a ver que principalmente en América Latina, en todos los países sobre todo, teníamos una gran debilidad porque cuando yo compraba un paquete al exterior, un contrato combinado de servicios, dirían los europeos, un paquete diríamos usualmente nosotros, ahí si yo tenía una situación al exterior donde no se cumplían los servicios pactados, por ejemplo, algo que sucedió aquí en Bariloche, que un turista barilochense que estaba visitando el Caribe se dio cuenta de que había sido estafado cuando fue a poner la tarjeta en la habitación del hotel y pensando que se había desmagnetizado la tarjeta, volvió a recepción y el de recepción le dijo, no, usted tiene pago hasta el día de hoy, su agencia le pagó hasta el día de hoy. Bueno, esa es una situación que generaba situaciones que en general volvemos al tema de la confianza, a temas, situaciones complejas que hizo que advirtiera que no tenía ni pago el hotel, ni pago las excursiones que seguían, ni pago la vuelta. En el sistema europeo, por la directiva europea, que ya es del año 90 con su modificación hace unos años, en el 2015, todo cuando uno compra a través de una agencia de viajes tiene un paquete turístico, y esto puede ser tanto para servicios en el exterior, pero también puede en otros destinos del propio país. Uno tiene la garantía de que ante la insolvencia, es decir, ante el fraude, el quiebre de la agencia, uno va a volver. Esto se tornó complejo cuando cerró la agencia más grande y más antigua del mundo, que es Thomas Cook, que dejó 190.000 turistas ingleses varados en el mundo, con lo cual no había sistema de seguros que permitiera la repatriación obligatoria del paquete. Pero esta es una primera gran diferencia que tenemos nosotros en nuestra legislación latinoamericana con la legislación europea, que hace que uno confíe mucho más cuando compra un paquete turístico en la agencia de viajes. Y me quiero referir a Europa porque justamente en Europa sucedió un proceso de desregulación muy parecido al que sucedió en la Argentina con diferente final. En Europa hubo una directiva, es decir, una medida que toma el Parlamento Europeo que tienen que ser desregulados todos los servicios turísticos. Muchos servicios, entre los cuales los turísticos. Eso llega a la pelota a cada país y se genera un proceso de desregulación muy importante que finalmente hace que, tanto en España e Italia, las regiones, en el caso de Italia, o las comunidades, en el caso de España, sean, lo que sería el equivalente a nuestras provincias, sea quienes terminan receptando el registro de agentes de viajes y la normativa vinculada al paquete turístico. Esto también era importante porque al contrato combinado, lo que sería en el término de ello, con lo cual eso generó alguna situación interesante que nos puede servir a nosotros en la Argentina, y vamos a tratarla hoy, a poder ver esa experiencia de otro país para poder aplicarla en la Argentina. Terminando con el diagnóstico actual de la legislación, nosotros tenemos un proceso que alienta a la OMT en términos de procesos de simplificación registral. Esto se da para sectores desde las agencias de viaje, pero también para el turismo aventura, para el turismo de naturaleza en general, incluido el turismo, el ecoturismo. Un proceso que tenemos que empezar a trabajar en simplificar el acceso del prestador a las normas, sobre todo en países de la América Latina, África y Asia, donde la informalidad es muy alta. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento institucional, que es el de adoptar seguros para los turistas, pero también para acciones de repetición contra el Estado cuando se paga un daño, por ejemplo, porque cuando el Estado paga, pagamos todos. Y así
medidas que favorezcan la protección del turista, todo ello en beneficio del turista. Bien, vamos a ya adentrarnos al 29 de septiembre, al 29 de diciembre, cuando surge el decreto el 20-21 de diciembre del año pasado y los famosos 8 días que no se sabía cuándo entraba en vigencia, que finalmente entró en vigencia el 29 de diciembre, termina con ordenar algo y desordenar algo. ¿Por qué? Porque deroga la ley de agente de viajes, la 18829, vamos a ver qué consecuencias trae a pasos posteriores, y después resuelve una situación que estaba como diagnosticada sin saber. Alguien que entraba de un día para el otro a la legislación turística se encontraba con un registro hotelero nacional que no existía, que nunca había sido implementado. Había una ley de tiempo compartido que había tenido reformas, pero no había adquirido el registro. Es decir, pasamos a tener la caída, para decirlo de alguna manera, de los registros nacionales de la actividad turística. ¿Por qué? Porque los vigentes en realidad era uno solo, que era el de agente de viajes, y por consiguiente, que lo vamos a ver, esas zonas grises del turismo estudiantil, que eso acaba de surgir, acaba de resolverse hace muy poquito, pero todavía está no se resolvió se resolvió en términos normativos, es decir, de escribir un texto, y ahora hay que salir a la cancha a ver cómo toda norma se aplica posteriormente. Derogamos entonces, se deroga el 18828, el Registro Hotelero Nacional, y el de tiempo compartido, que nunca había sido implementado. Y deroga la ley de agente de viajes, con lo cual genera algunas consecuencias, que es lo que vamos a ver, que genera grandes cambios, pero muy grandes cambios, porque vamos a ver por qué a las provincias afecta un registro nacional que no exista más cuando tiene prestadores también en su esfera provincial. Siguiendo un poco, y antes de avanzar en la propia ley 1829, la derogación genera una zona gris del turismo estudiantil, porque para operar en turismo estudiantil había que hacer agente de viajes, 5 años de antigüedad. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Yo podía operar en turismo estudiantil sin tener, sin tener antigüedad, no. Bueno, eso fue resuelto, se cambia en el tema de la cuota cero, que se deroga, pasamos a tener seguros, que todavía estamos en los tiempos de la implementación, todavía no sabemos cómo va a suceder. Y las zonas grises que vamos a tener nosotros es el transporte turístico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición del decreto 958 del 92, el transporte turístico es el que está afectado a una programación turística. La programación turística era propia de las agencias de viajes, con lo cual si no existe más la agencia de viajes y su obligación de inscribirse, acá tenemos un hueco, y además tenemos miles de trabas en materia de desarrollo del transporte turístico, porque quiero decir que en las 4 categorías que se define al transporte, el turístico es como al que no lo quieren, al que se le ponen más requisitos, al que estuvo cerrado durante 17 años, estuvo cerrado el registro, y esto hace que alguien quiera ir de Jujuy a Salta requiera una habilitación nacional. Nosotros en Patagonia la tenemos a través del Corredor de los Lagos, pero también es injusto, debo decir, porque acá hay gente de otras regiones, para las otras regiones del país, como Cuyo, como el norte, que tienen que tener sí o sí una habilitación nacional, mientras que nosotros por la ley del corredor podemos ir a Neuquén con una habilitación de Río Negro, o podemos ir a Chubut con una habilitación de Río Negro. El transporte es un sector que merece y que todavía no se ha avanzado más que en el famoso LINTI, pero es tangencial porque es todo el proceso de obtención de las licencias y los exámenes que habrán escuchado quizás, que se derogó de alguna manera, que era también un obstáculo para el transporte turístico, pero en el tintero tenemos muchas preguntas sobre qué va a pasar con el transporte turístico, sobre todo porque permanentemente estamos entrando a jurisdicciones federales, como en el caso de Bariloche, donde permanentemente vamos hacia jurisdicciones nacionales o simplemente un aeropuerto que es federal, y que claramente necesitamos algún tipo de habilitación nacional que requiera, y esto creo que quizás sea en el futuro, en poco tiempo, algún cambio, porque hay que hacerlo efectivamente, porque vuelvo a decir que el transporte turístico, de los 4 tipos de turismo que ese decreto determina, es el que menos se quiere, el que más requisitos tuvo, el que más trabas tuvo, con lo cual hay que trabajar en algún tipo de simplificación, porque fundamental para el turismo es el transporte. Bien, y el otro que es pendiente es, ¿qué pasa con el reglamento de parques nacionales? Los que estamos en las jurisdicciones de parques sabemos que hay un registro
de prestadores, una resolución con un texto actualizado que es la 68 del año 2002, cuyas agencias van van a las intendencias de los parques, eso es igual en todo el país, para buscar la inscripción como prestador, como permisionario del Parque Nacional. Recordemos que los prestadores se dividen, estarán riéndose los alumnos porque esto de los que han cursado, en permisionarios y en concesionarios. Entonces las agencias como permisionarias requerían ir a la intendencia para tener la autorización. Hasta ahora lo único que se ha planteado es que hay una directiva escrita de las autoridades que no se requiere el requisito de agente de viajes para ser inscrito como permisionario de la intendencia. Pero bueno, seguramente hay que modificar también el reglamento de parques para actualizarlo. Y lo otro que también es un pendiente y una zona gris es qué va a pasar con las provincias, porque nosotros tenemos, como hoy ya se notificó, digamos, desde, si no me equivoco, desde ayer, tenemos la provincia de Mendoza que vuelve a instalar requisitos para los agentes de viajes en las provincias. Ya lo había hecho de alguna manera la provincia de Tierra del Fuego, es decir, son dos provincias que han determinado que en sus provincias, para ser agentes de viajes, tienen que tener los requisitos mínimos. En algunos casos de Tierra del Fuego están inscritos en el registro de la FAEBIT, que claramente es voluntario. Ahí ya tenemos un tema jurídico, que es que todos los registros son obligatorios. Cuando entré a estudiar Derecho Administrativo en la universidad, el profesor Hutchinson me enseñó dos cosas: cuál era la ciudad más vieja de la provincia de Buenos Aires y que usar la palabra registro era obligatorio. Entonces, si nosotros hablamos de un registro obligatorio, de un registro voluntario, estamos en una contradicción jurídica importante. Pero las provincias han empezado a trabajar esto, por eso vamos a ver al final como una propuesta empezar a homologar de alguna manera y, siguiendo la experiencia italiana y española, bueno, tener requisitos iguales, porque ya les anticipo que lo que sucedió en España cuando nadie se ponía de acuerdo es que la agencia más grande de España se radicó en la provincia, en ese caso en la comunidad, que no tenía requisitos. Y esto puede llegar a suceder si es que efectivamente trabajamos de alguna manera sin un método organizado en materia de qué va a pasar con las agencias de viajes. Bueno, como ya les había contado, entró en vigencia el 29 de diciembre del 2023. Vamos a ver primero, por extensión, qué no cambió. Aunque tengamos derogada la ley de agente de viajes, ¿qué no cambió? Cuando yo digo hay que inscribirse en una provincia, hay que inscribirse en Nación, que era lo que sucedía con las agencias de viajes, esa era una obligación administrativa. Era una obligación administrativa, es decir, ir al ente que lo regulaba, en este caso el ministerio, la hoy subsecretaría, y ahí teníamos el registro de agentes de viajes. Lo que no cambia es la responsabilidad frente al consumidor. Que yo desde mi casa, en este momento, en Bariloche, determine que me voy a dedicar a ser agente de viajes virtual y tengo un local en la calle, frente al consumidor, en lo que tiene que ver con el contralor de la actividad por la ley 24240 y la parte correspondiente del Código Civil y Comercial, nada ha cambiado. Nada ha cambiado, sigue siendo la misma responsabilidad, artículo 40 de la Defensa del Consumidor, responsabilidad, quien pone el nombre del servicio en la cosa es responsable, con lo cual vemos que esto no cambia. Lo mismo que la responsabilidad contractual frente a proveedores, que en realidad ahora está más regulado por lo que es la libertad para contratar. Los que tenemos más años, a eso le llamábamos autonomía de la voluntad, pero claramente es la de un proveedor de una agencia mayorista con una minorista. Esto tampoco no cambia si yo tenga licencia o no tenga licencia de agente de viajes. No cambia cómo me tengo que inscribir frente a la AFIP, la responsabilidad tributaria. No cambia la responsabilidad penal por los incumplimientos que haga. Esto tampoco cambia, tenga una licencia o no tenga una licencia. No cambia la situación laboral y previsional frente a los trabajadores. Digo porque es importante darnos cuenta que lo que ha cambiado claramente es una responsabilidad administrativa que, por no tener licencia,
lo que se llama artículos 1, que no tenía licencia porque en el inciso F decía que debería contarse con una licencia de agente de viajes, al no estar vigente, claramente ahí tenemos la no obligación porque no va a haber nadie que nos pueda imponer. Con esto viene la pregunta que me han hecho muchos, no muchos, pero algunos exalumnos sobre todo. Bueno, quiero abrir una agencia de viajes virtual, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por lo pronto no tengo que tener, no tengo que cumplir con una licencia, pero acá les voy a complejizar, salvo que digan que están en Tierra del Fuego y Mendoza, donde actualmente tienen que tener una inscripción provincial. Pero la problemática que se va a dar es que si yo quiero trabajar en una provincia, por ejemplo, hay gente de Neuquén aquí, quiero trabajar en turismo activo en la provincia, cuando me quiere inscribir, ahí me van a pedir requisitos. Entonces ahí es cuando se abre una cantidad de preguntas que, bueno, estamos viendo que estamos saliendo como forma desprolija y la discusión es, desde el punto de vista constitucional, yo no soy constitucionalista, pero claramente va a ser sobre si algo que está desregulado por nación, las provincias lo pueden imponer. Claramente lo que decía Tierra del Fuego era una inscripción voluntaria, pero ahora Mendoza pone algunos requisitos más. Bien, y lo que no cambió, a pesar de tener una ley de agente derogada, es decir, no tenemos ley de agente de viajes, no cambia para nada la regulación de las profesiones turísticas, como las de guías de turismo, que se ha dado esta discusión en los medios, uno lo seguía, que siguen siendo, primero, competencia, jurisdicción provincial. Es un tema de las provincias, por eso tenemos colegios profesionales de turismo en muchas provincias argentinas, por eso tenemos colegios de otras actividades que son provinciales. Bien, y también tenemos el famoso registro de parques con su registro de guías, que sigue estando lo tenía por acá, 119, el número, a ver, bueno, el registro de guías que claramente sigue estando vigente, con lo cual hay una obligación, si uno es guía de turismo y las categorías que dice, bueno, mientras sigue siendo vigente inscribirse en el registro de la Administración de Parques Nacionales. Así que esto para nada ha cambiado. Bien, ahora vamos a ver qué cambia, porque esto es más que importante. Una de las cuestiones cuando uno iba a trabajar en el desarrollo de la normativa provincial, sea hotelería, alojamiento turístico, para decirlo de una manera más genérica, turismo de naturaleza, puede ser desde el turismo aventura, turismo como le llama Mendoza, turismo activo como le llama Salta, como le llama la provincia de Río Negro u otras tantas provincias, turismo de rural, enoturismo, había como un gran escollo que era la interpretación que hacía la provincia de la ley 18829. Y digo una interpretación, porque en la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, como el inciso C del artículo 1 mencionaba las excursiones como una actividad exclusiva de las agencias de viajes, acá cuando se habló del monopolio, yo creo que el concepto estaba equivocado. Hay una actividad exclusiva de quien hace esas actividades, tener una licencia. Entonces, como decía en Tierra del Fuego, quien ponía la palabra excursión tenía que ser agente de viajes. Entonces, por ejemplo, cuando se fue a regular, y yo trabajé en su momento con el decreto, el turismo activo, y alguien iba a vender una excursión, una cabalgata, que nada tenía que ver con la agencia, claramente tenía que tener una licencia por la interpretación de que ponía la palabra excursión. Y siempre cuando uno quería desarrollar en las provincias la normativa, tenía que analizar un poco, saber cuál era la interpretación que hacía la provincia del artículo 1 de la ley 18829, que era un poco, terminaba siendo ridículo. ¿Por qué digo esto? Porque un hotelero no podría, y lo veíamos que lo venían haciendo, ir a buscar pasajeros al aeropuerto. No podía vender algún tipo de servicios más allá de la excursión, o por ejemplo, si vendía una comida, debía ser agente de viajes. Y hay cuestiones más ridículas todavía que les voy a explicar. Diego, Sí, perdón. Sí. No sé si vos estás cambiando en el PowerPoint, te estás pasando porque quedó fija en la primera. Ahora, No te puedo ahí creer. está. Ahí. Ahora se está mirando el qué cambia en el turismo local. Bueno, menos mal que me avisaste. Mira, yo seguí hablando y todo. No, Sobre tranqui. todo que
porque eso debe ser porque me traiciona, porque no estoy en contra de los PowerPoint, así que Tranquilo. debe ser por eso. Bueno, acá puede ver que cambia, ¿no? La anterior era que no cambiaba, que era esta responsabilidad que yo planteaba, y ahora estoy con que cambia en el turismo puntual. Bien. Bien. Yo les quería decir algo del tema de la interpretación ridícula que habíamos tenido en la ley. Si yo quería poner una franquicia de una alquiladora de autos nacional, supongamos, no sé, Hertz, una grande que está acá en el centro de Bariloche, yo podría poner en una esquina, podía poner la rentadora. Y como había una actividad directa con el pasajero, no necesitaba tener licencia de agente de viajes. Sin embargo, si yo, como no tenía volumen todavía y quería ponerlo, me asociaba con una agencia de viajes, si yo ponía la rentadora de autos, la alquiladora de autos dentro de la agencia de viajes, tenía que hacer un contrato, aunque sea casi la misma persona, y ser autorizado por la Secretaría de Turismo, por la autoridad de aplicación. Fíjense qué ridículo es, porque el concepto de la intermediación estaba. Entonces, era agencia, digo esto porque me tocó desarrollar durante mucho tiempo las legislaciones de turismo aventura del país, y la verdad que en muchos casos le decíamos, no, pero si vos das excursión, si vos ponés la palabra excursión, ya tenés que ser agente, por interpretación de la ley 18829, eh, si vos das una comida, tenés que ser agente de viaje. Digo, empezamos a pensar, y acá vuelvo a decirle lo que les dije al principio de la charla. La ley se hizo rápidamente, producto de una consultoría con España, donde claramente era España con su OMT en su sede en Madrid, era como la ascendencia latinoamericana, nos planteaban. Y esa ley del año 70 fue perdiendo realidad. Y también fue perdiendo porque los que vivimos en el interior vemos que los prestadores terminaban haciendo este tipo de actividades. Y alguien que había interpretado de alguna manera muy diferente a la 1829 era la Administración de Parques Nacionales. Porque si yo me ponía rígido en la interpretación del artículo 1, decía que el prestador de pesca no podía dar transporte y no podía dar comida. Sin embargo, la excursión de pesca en el parque, por lo menos en Nahuelhuapi, incluía el traslado, incluía la actividad en sí e incluía la actividad de la comida o los servicios que fuera. Entonces, si yo interpretaba la ley, teníamos algún tema. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, empezar a ordenar desde el punto de vista de esto, que la salida sea que los hoteles empiecen a puedan ofrecer algún tipo de servicios, e indudablemente esto va a generar alguna situación con las agencias de viajes, sobre todo las receptivas, que son las que se encargaban de coordinar este tipo de tareas que van desde la logística del transporte, las excursiones, el hotel y todo lo que el turista compraba. Entonces, esto es un cambio fuerte. Esto permite a un prestador de turismo aventura ahora ya no tener que incumplir la norma porque daba una comida, por ejemplo, porque hacía el transporte. Y esto claramente es uno de los cambios que trae, que sí trae, y que para mí es una gran oportunidad en materia de turismo local o del desarrollo del turismo receptivo en el país, sobre todo teniendo en cuenta una ley que miraba hacia la salida de los argentinos fuera de la Argentina, más que la llegada de argentinos al interior del país. El segundo tema, que ya es como tardío, pero que se trató en su momento, era que el Estado no estaba exceptuado del cumplimiento de del cumplimiento de la ley de agente de viajes. Entonces, por ejemplo, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacía paseos turísticos por el Plaza de Mayo, en realidad estaba incumpliendo la normativa. Me tocó intervenir unos años atrás, ya hace muchos, hice un dictamen específicamente porque dije, no, el Estado no está exceptuado como lo está en Francia, por ejemplo, no está exceptuado, entonces el Estado puede hacer otras actividades. Bueno, tampoco las oficinas de turismo, de información turística, podían vender servicios turísticos, algo que se usaba y se usa en algunos destinos, salvo que ahora en la era digital ya el turista menos sigue yendo a comprar servicios dentro de la oficina turística, pero esto podría ser una ampliación de servicios que claramente puede salir en el marco de un convenio con las cámaras locales, sobre todo de alojamiento. Bien.
Y el tercer cambio, que me parece el más desprolijo en términos, es la situación de la salida, que nos lleva a que cada jurisdicción provincial, que es donde quedan todos los registros, porque recordemos que ahora a nivel nacional solo queda el de turismo estudiantil, que es una certificación, ni siquiera es un registro en sí, con lo cual ahí claramente toda la materia turística es de las provincias y obviamente la de parques nacionales, que no lo podemos obviar ni olvidar, y sobre todo en lo que significa para la Patagonia. Eh, y vamos a empezar a entender, vamos a empezar a ver cómo en el día de ayer surgió este decreto y esta resolución mendocina, que van a aparecer, bueno, tendencias a traerlo de alguna manera. Para mí, por más que se haya desregulado, cuando yo vaya a mi municipio, no he hecho el ejercicio, pero quizás alguno ya lo ha hecho, como las habilitaciones municipales en el país, las habilitaciones de los locales son municipales en todo el país, de todos los municipios que hay en el país, seguramente cuando lea el funcionario o el empleado actuante lea que tiene que tener una licencia de agente de viajes, me la va a pedir y va a ser como el obstáculo para el desarrollo para que yo pueda seguir haciéndolo. Hoy, como veo las agencias de viajes que siguen mostrando su licencia, su número de legajo, el legajo era el documento, digamos, el expediente, la licencia se llamaba la autorización administrativa, bueno, lo hacen para demostrarle al cliente su antigüedad y su fiabilidad, porque me parece que es el momento de que los agentes de viajes hagan valer esa tradición que tenían de vender servicios turísticos por sobre el que, por más que hayamos tenido una ley, lo hacía sin ningún tipo de cumplimiento. Pero claramente es un tema más que importante para ver. Bien. En definitiva, lo que les quiero plantear es que reacomoda todo lo que tiene que ver con el turismo y la materia provincial. Dije claramente que hoy quedan en cabeza de las autoridades provinciales de turismo y en el caso de San Martín de los Andes y Bariloche en materia de alojamiento turístico, y algunos servicios más. En algunos otros municipios del país tienen alguna regulación también en particular, pero son contados los municipios que la tienen. En principio es una materia provincial. La obligación administrativa de inscripción no existe más. Y, por tanto, la prestación de los servicios está ampliada, que puede ser una oportunidad para que el propio sector que viene haciendo las cosas, digo, también debemos abrir un paréntesis para el sector de alojamiento turístico, que seguramente del sector de alojamiento hay, la llegada de las plataformas y a través de Airbnb han generado una desregulación de alguna manera. No hay casi jurisdicción exitosa, país exitoso que haya podido regular de una manera ordenada los departamentos de Airbnb. Digo, el ejemplo que más se leyó fue el de Nueva York, que decía que uno tiene que vivir ahí para poder dar el servicio. No lo han podido cumplir, a pesar de que en algunos países han hecho acuerdos políticos con Airbnb, sigue siendo una situación compleja. Y lo es más compleja porque si yo tengo una unidad de alojamiento de Airbnb y tengo un problema con el seguro y no me reconoce, salvo que viva en Brasil, que viva en Estados Unidos, que viva en China y en Japón, o sea, que tenga ahí mi departamento, voy a tener que ir a litigar a las tribunales de Dublín, en Irlanda. Digo, no creo que sea muy accesible para un barilochense tener que litigar en Irlanda porque no le cubrió el seguro de un pasajero que, no sé, que le destruyó el departamento. ¿Por qué digo esto? Porque en materia de alojamiento turístico hubo una previa desregulación no jurídica, sino del mercado. Por eso siempre recomiendo, cuando se habla de modificar o actualizar los reglamentos de alojamiento turístico, digo, si no le podemos poner un requisito más a Airbnb, porque nadie se registra cuando entra a los establecimientos, ¿por qué le vamos a seguir poniendo requisitos a los hoteles? Entonces ya el sector venía con una carga desregulada, no por el propio Estado, sino por alguna situación en particular que tenía que ver específicamente con el mercado que había decidido, y sobre todo el consumidor, que había decidido adquirir alojamiento turístico a través de este tipo de aplicaciones como puntualmente Airbnb. Pero volviendo un poco a lo que significa actualmente la desregulación, que como vemos todos los sectores están alcanzados,
también tenemos que, bueno, trabajar claramente en analizar qué pasa con las jurisdicciones provinciales, ir monitoreándolo, que es un poco lo que voy a hablar en la próxima filmina, para ver una propuesta, digamos, y las intendencias de los parques nacionales que indudablemente van a tener que tener una actualización de la resolución 68, porque claramente la obligación de las agencias, bueno, no puede, no es más exigible, no va a ser, por más que estén en la provincia que estén, no va a ser obligatorio. Quiero decir esto, si yo me quiero inscribir en la Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego, que es provincia de Tierra del Fuego, y como les dije recién, Tierra del Fuego tiene una nueva regulación que me obliga a estar inscrito en el registro de la FAEBIT, claramente ahí no va a ser exigible para la Intendencia porque es jurisdicción federal. Esto va a ser para las que estén en Ushuaia, Río Grande o en Tolwyn o dentro del territorio de la provincia. No sé si se entendió esto último porque claramente es más que importante porque, bueno, esto va a llevar a que haya que tener alguna actualización más en materia de, eh, en materia de la regulación de las agencias de viajes. Bien, y por último, para abrir a preguntas y un poco intercambiar con ustedes opiniones, porque claramente estamos en una academia, digo, en un ámbito académico, soy convocado además de ser docente por la propia universidad, estamos con estudiantes también de la Universidad del Comahue, de la materia de legislación turística, que están escuchando la charla, digamos, con la profesora. Digo, me parece que es importante y por la tradición, a los que tenemos ya muchos años, en mi caso 32 años dando legislación turística, me parece que este cimbronazo que tiene que ver con la representación técnica me parece que merece un tratamiento en particular y que tiene que ver con el requisito y la experiencia de otros países. En primer lugar, entiendo como desafío legislativo, que es el título final de la charla, acá hay una autoridad que tiene que empezar a tener una función diferente a la que tiene, que es el CFT, el Consejo Federal de Turismo, ¿no? El Consejo Federal de Turismo, que es donde están representadas todas las autoridades, las administraciones provinciales de turismo, tiene, no solo por ley, es decir, por el artículo 2, inciso F de la ley, todo lo que tiene que ver en el asesoramiento de la reglamentación de las actividades turísticas, tanto públicas como privadas, tiene una función que lo da la Ley Nacional de Turismo, la Ley 25.997, pero me parece que es el ámbito que podemos trabajar específicamente en homogeneizar una salida ordenada a esto, digamos. Esto puede venir de dos vías. Entender que hay una regulación total y hay una falta de competencia por parte de las provincias en poder regular, pero esto va a ser teórico a la hora de manifestarlo, porque a la hora de ir a la provincia nos va a exigir algún tipo de ordenamiento, que es lo que ha hecho Tierra del Fuego y Mendoza, y recordemos que son 24 jurisdicciones, o sea, 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, más la jurisdicción de parques, es decir, vamos a hablar de casi 25 jurisdicciones diferentes, a las cuales solamente 2 han resuelto de alguna manera esto, siguiendo la tradición de la experiencia española, la tradición española y la tradición italiana, que creo que es el mismo camino que tuvo en su momento que han tomado estos países, me parece que nos sirven porque nosotros necesitamos volver a garantizar de alguna manera que se tienen que mantener dos requisitos en toda prestación. Los seguros, que como su objeto sea asegurar ese buen funcionamiento y proteger al turista, es decir, a través de seguros de responsabilidad civil, donde el Estado esté coasegurado, donde haya una cláusula de repetición cuando hay un accidente para que no lo pague el Estado y que lo pague el prestador. De alguna manera eso es un seguro de responsabilidad civil y que además hace un aviso de vencimiento de póliza, algo que se usa mucho en la Administración de Parques Nacionales y que le da resultados a la propia administración para que no haya prestadores sin seguros actualizados. Que haya seguros de accidentes personales porque hay algún cambio muy fuerte en la Argentina que tiene que ver con que hasta ahora que haya seguros hacia las personas, es decir, para que si alguien tiene algún tipo de accidente durante la prestación de la actividad, tenga la atención farmacológica, médica, odontológica, un yeso, una incapacidad de un mes porque el yeso no le dejó trabajar, por ejemplo, los seguros de accidentes personales, ahí claramente
tenemos que trabajar en que la prestación esté asegurada de alguna manera, porque claramente es una forma de proteger como requisito fundamental. Y cuando digo seguros, ahí claramente hay un avance en el sector de seguros en el turismo que ha sido muy, que ha sido muy importante en los últimos tiempos, que hay prestaciones mucho más, compañías autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que claramente presentan pólizas que pueden servir para el turismo, digo, pero es fundamental. Digo, también pensar en qué valor tiene lo que les conté antes, que yo si compro un paquete en una agencia habilitada con un seguro, claramente si tengo algún incumplimiento, si quiebra la empresa, si quiebra la aerolínea, me van a traer de vuelta. Esto claramente evitaría esto que ha pasado. Digo, permanentemente tenemos líneas aéreas quebrando y que dejan cientos de argentinos en el Caribe y que empiezan a estar varados en los aeropuertos intermedios, que no saben dónde ir. Estamos ante una situación complicada con aerolíneas argentinas, como estarán leyendo en los medios ustedes, digo. Entonces, esta situación claramente requiere de que el Estado, de que se ponga un requisito. Y el segundo no es más ni menos que volver a pensar en que la representación técnica profesional, sé que muchos de ustedes siguieron la carrera por lo que significaba la inscripción en el registro, pero más allá de la inscripción y que debería ser una simple inscripción, yo vengo con mi título y con mi título terciario universitario. Estaba Gerardo por ahí, que fue estudiante y que me estará sintiendo lo que estoy diciendo, que claramente no tenga que ir a un registro, sino que claramente con mi título pueda ir a decir, bueno, acá tengo la representación, como una forma también de determinar que haya un seguimiento de lo que la agencia plantea y que alguien sea como lo hay en las otras profesiones, como puede ser el rubro farmacéutico, que es el que siempre se ha comparado al sector turístico con este sector. Pero bueno, de una manera más fácil, sin una pseudo privatización como se hizo en su momento, es decir, sin que se le haya dado a una federación que era privada, con un doble contralor tanto de la federación como del propio Estado. Acá creo que debe ser una forma más segura. Esto que estoy planteando aquí, estos dos requisitos, son los requisitos que hoy tiene toda agencia de viajes en España y en Italia. Ellos tienen una ayuda mayor por parte de la legislación que se dio en Italia, en Francia y en Alemania, que determinaron que tienen leyes internas que determinan que cuando uno va a pedir un servicio a una agencia de viajes hay un contrato de mandato y con lo cual se extingue esta responsabilidad solidaria entre las agencias de viajes y mayoristas con las minoristas, es decir, con el organizador del vendedor. La semana pasada Brasil publicó su nueva ley nacional de turismo que le impone requisitos de solidaridad en materia de agencias, como lo es actualmente la Argentina, pero creo que un paso posterior también es dar una regulación específica, porque me queda allí varias preguntas en este desafío legislativo, que es justamente, bueno, algo que estaba regulado de alguna manera y que hoy no está derogado, pero que está tangencialmente derogado, que es esas obligaciones que tenía todo el que vendía servicios turísticos de poner en su anexo, y esto se puede buscar otra figura porque era ya muy antigua, las condiciones generales. Y recordemos el famoso anexo 1 de la Ley de Agente de Viajes, cuya obligación daba dos que son para mí muy importantes. Una es la facultad de la cesión del contrato. Es decir, yo compro un contrato desde Buenos Aires a Bariloche y no puedo viajar, bueno, la posibilidad de cederlo de alguna manera. En el derecho argentino era más corto, en el derecho europeo el plazo era más largo, digamos, había más tiempo para hacerlo. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, ¿yo tengo ese derecho como consumidor de cederlo? Bueno, es una discusión interesante porque es una zona gris, digamos, pero yo creo que hoy debería hacerse. Y el otro tema, eh, que además tiene que ver con la cesión, tiene que ver con la información de toda la documentación de los famosos requisitos aduaneros, sanitarios y migratorios cuando uno va hacia el exterior, que es un deber de información que tiene la agencia de viajes. Entonces,
es bastante interesante ver qué ha pasado con esto. Para mí sigue siendo actualmente, de alguna manera, un requisito exigible para quien vende servicios. Una agencia de viajes de Bariloche que venda servicios a Chile debe comunicarle al pasajero los requisitos sanitarios, migratorios, es decir, si va a viajar con menores de edad, qué requisitos tiene, requisitos aduaneros, si tiene algún límite para llevar, algún tema en particular, que esto fue una obligación muy difícil de cumplir cuando se cambiaban las reglas durante la pandemia, porque se iban cambiando y les iban poniendo requisitos que le dio un tema. Y por último, un gran cambio que se va a dar a partir del 9-10 de octubre en la Argentina, que entra en vigencia un nuevo reglamento del transporte aéreo. Esto no lo quería traer ahora porque tratarlo específicamente, pero sí les quiero contar que a partir de hace muy poco, el 10 de este mes, pero va a entrar en vigencia recién a los 30 días, se va a entrar en vigencia el decreto que cambia las condiciones del contrato. Los que estudiaron la 1532 del 98, tengo una mala noticia. Se derogó, se deja sin efecto a partir del 10 de octubre, es decir, tenemos cambios en materia de asistencia en los aeropuertos, algún tema vinculado. Las cuestiones de plazos no han cambiado, se han simplificado de alguna manera. Algo que veníamos diciendo claramente que era una zona gris es el que no estaba nunca regulado en la Argentina, cuál era el tiempo anterior para que una compañía pudiera cambiarme el boleto, algo que sucede mucho con las low cost. Estamos con un problema bastante complejo con Flybondi. Hoy fue tapa de nuestros diarios locales, que está trabajando, operando con 6 de las 15 aeronaves que tiene, con lo cual había una reprogramación de muchas y muchas horas de todos los vuelos a Bariloche, y lo está haciendo con el resto del país también. Así que hay una complicación bastante importante. Esto hace 3 días atrás entró con pocas aeronaves, con lo cual ahí complicó la operación y muchas demoras. Bueno, hay cambios en materia de asistencia, no hay así en la compensación, sí se afirman algunos derechos para el cambio que ya estaban previstos para el cambio de los pasajes frente a enfermedades, pero ahora como que se pone énfasis para que el pasajero lo pueda lograr, los cambios o los límites para la persona gestante, por ejemplo, el traslado de mascotas, la pérdida de la valija, qué pasa cuando no llega la valija y el famoso kit de emergencia que nos tenía que dar en las primeras 24 horas. Bueno, todos esos cambios se trabajaron, es un sector, el sector aerocomercial, que viene haciendo más cambios, creo, normativos en el sector, con lo cual ahí también vamos a ver, bueno, cambios importantes en materia turística y que irán leyendo a partir de su entrada en vigencia, que todavía no lo ha hecho, y a partir del 10 de octubre, del 9-10 de octubre del mes que viene. Bueno, finalmente quiero terminar la charla para que desearles un feliz día del turismo de mañana, para los estudiantes, para los egresados, para los profesionales del sector. Ojalá tengamos muchas discusiones como las que estamos teniendo. Les quiero decir, como últimas situaciones normativas, la OMT ha generado, la ONU Turismo ha generado un observatorio de derecho del turismo, donde va a haber normas que uno puede buscar y compartir. Todavía un poco complejo la búsqueda, pero hay un observatorio que va a tener su sede en Montevideo. Estuve hace poco en la presentación. Hay 2 universidades que son la base en la Argentina, digamos, y después hay un grupo de expertos que vamos a trabajar en las recomendaciones que tenemos que hacer en el observatorio. Y también invitarlos que en el mes de noviembre se viene a la Argentina, a Córdoba puntualmente, el segundo Congreso Internacional de Derecho del Turismo, que va a ser en la ciudad de Córdoba. El año pasado se hizo en Salamanca, en España. Ahí pudimos discutir, por lo menos intercambiar ideas con los profesionales, sobre todo la desregulación, cuando se empezaba a hablar, porque fue fines de noviembre, todavía no había asumido la actual gestión, pero que uno olfateaba cambios importantes en el sector, bueno, que finalmente llegaron y que hizo que hoy estemos discutiendo y que podamos seguir discutiendo en adelante, porque creo que el objetivo de esta charla es un poco esto, que sigamos discutiendo claramente qué va a pasar con el turismo, y bueno, y entre todos poder hacer un sector turístico mejor. Así que muchas gracias. Diego, ya vamos a tener tiempo de agradecerte.
Ahí tiré en el chat si había preguntas. Bueno, obviamente la ley de Murphy a mí se me cortó la cámara, así que estoy conectado con el celular, por eso Hay, me ven dos conectados. Ahí hay una hay una mano pregunta. levantada, Cecilia Molinari. Sí, ahora le damos lugar. Primero, Martín Medici puso en el chat, no sé si lo estás leyendo ahí. Sí, lo estoy justo leyendo. La derogación. Acá preguntan sobre la derogación de la 1889 bueno, hubo que dictar una resolución específica, digo, Martín. Hubo que hacer una norma que determinara porque desde el 29 de diciembre, Cecilia me va a ayudar seguramente ahora cuando hable hasta, creo que fue 1 de agosto, por ahí el sector de turismo estudiantil, encima tuvo creo que unos 20 días de aplicación, es decir, no debe tener más de un mes el sector de la nueva regulación. Bueno, hubo cambios en la cuota cero, que ya no existe más, en el fideicomiso, que se reemplaza por un seguro. La discusión que estamos teniendo es qué tipo de seguros va a ser. En el foro que participo con algunos profesores que están acá presentes, tenemos esa pregunta de qué tipo de seguros va a ser. Y como les dije, uno puede escribir textos, pero la verdad que la realidad es que cuando claramente se van a ver cuando se ponga en marcha, se pueda poner en marcha el sistema. Por lo pronto, lo agarró, para decirlo positivamente, con en el momento que no se estaban vendiendo servicios turísticos. Entonces, pero también reconocemos, hay que reconocer, reconozcamos, eso quiero decir, que todo lo que pasó de marzo a agosto con la venta de servicios turísticos para los próximos años era un gran interrogante para los padres, si había que pagar cuota cero, si no había que pagar, porque hasta que salió la resolución 1, que acá Martín pregunta, del 2024, la verdad es que no teníamos empresas que tuvieran algún tipo de certificación más que las que tenían anteriormente, no se estaban renovando, con lo cual a los padres se les seguía hablando de cuota cero, se les seguía hablando del fideicomiso, la protección de ese dinero que venía, los incumplimientos, bueno, el sistema cambió y bueno, y dentro de todo, si los seguros funcionan, sería una salida como bastante prolija en términos de la preocupación por cuestiones inflacionarias. Recordemos que la mayor cantidad de quiebras de agencias de viajes estudiantiles tiene que ver cuando la inflación era muy alta y los contratos no se podían, estaba prohibido su actualización, con lo cual ahí teníamos una duda importante. Y en segundo lugar, lo que significaba el respeto del contrato mínimo que las partes habían firmado. Pero digo, durante toda esta primera parte del año se hizo los contratos se hicieron más por la fiabilidad que tenía el padre o que la llevaba su hijo o su hija hacia adquirir los servicios, que por una regulación en sí, porque estaba completamente desregulado el Negra. servicio, no había ningún Te certificado pedí en que me particular. escribieras cuando estabas. Gracias, Diego. A vos, Martín. Creo que había pedido, Cecilia había levantado la mano. Adelante, Cecilia. Hola, buenas tardes. Fue sin querer en realidad, porque quería poner algo en el chat y levanté la mano, pero bueno, gracias Diego por la charla y ya que estoy puedo hacer alguna pregunta, ya que ¿Cómo me no? expuse yo ¿Cómo, Negra? sola. ¿Me escuchás? Mira, una de las cosas ¿Podés? Fíjate en que a el mí orden me del. genera duda con lo que es este registro que sacó No, fíjate Faebit si como ves que hago digamos, vuelta, un me vas remedio a sucedáneo a responder la dentro de situación en media la que hora. Bueno, yo estábamos bajo, calculo después transicional, ¿no? que Entre ponerle la el nada nombre como misma, o sea, tener el registro de agencias como era antes público y de repente la nada misma y Faebit sale como a intentar darle como un orden, por decirlo de alguna manera. No sé si para bien, para mal, no es un análisis crítico, pero lo que sí veo es que en uno de los requisitos que pone la FAEBIT, primero, ¿qué opinás sobre el registro de FAEBIT en general? Y después, en uno de los requisitos que pone FAEBIT, para tratar de sostener esto del representante técnico, que es una de las cosas que vos planteabas como necesaria, sigue pidiendo tener un idóneo, pero lo que solicita, que esto hubo una modificación entre cómo empezó siendo el registro y después lo terminaron cambiando, pide que estos idóneos, estos representantes estén inscriptos en los colegios respectivos. La cuestión de los colegios es que no todas las provincias tienen colegios de turismo. Por ejemplo, Santa Fe no tiene, yo soy de Rosario, para los demás. Acá tengo anotado cuáles son, Río Negro es una que tiene, Neuquén, para los que son de allá por el sur, que los envidio un poco. Pero bueno, ¿qué pasa con esos? Es decir, porque
piden que esté inscrito en los colegios, pero no sé si hiciste algún análisis sobre este tema, o sea, ¿cuál es tu opinión? Digamos, eso sería. Sí, bueno, yo primero me parece que, como dije al principio, lo primero que aprendí de derecho administrativo era que, como decía Hutchinson, para los que no son del derecho, Hutchinson es una gran autoridad del derecho administrativo y él habló sobre la contradicción, lo que significa registro obligatorio, porque el registro voluntario, digo, es una contradicción jurídica porque el registro siempre es obligatorio. Digo, para los que no tienen formación jurídica, esto es importante, porque si no hablaríamos de base unificada, empadronamiento. Yo no creo, pero no en sí por el registro, sino por la figura que toma el registro, porque no creo que haya sido la salida más ordenada, digamos. De hecho, la provincia de Mendoza a mí me consulta específicamente cuando va a hacer este decreto y mi observación puntual es, digo, qué bueno que van a regular el auto turístico, es decir, el auto que está para el prestador de servicios turísticos, es decir, que no necesita tener 8 plazas, por ejemplo, algo que acá Gerardo, que es un agente ex estudiante y agente de viajes actual, lo ha utilizado. Eso es una figura nacional, digamos, que se creó, pero la crea la provincia. A mí me parece que yo estoy en contra de los registros que son tercerizados y que van en contra de la norma, digamos. Si yo podría, por eso yo hice hincapié que si yo pienso en un representante técnico, digo, y agradezco a la gente del Comahue que no tenía micrófono, pero agradecieron en el chat, digo, y está con todos los estudiantes, futuros profesionales, y que son los que van a cambiar en definitiva estas leyes y que van a ser parte de grandes cambios también. A mí me parece justamente que la contradicción es esto de seguir imponiendo que yo tenga que estar inscrito en un registro que, cuando yo tengo un título terciario o universitario, digo, porque esto no es un colegio profesional. A ver, vos lo hiciste claramente, la problemática que tenemos, seguramente Sebastián debe saber, o alguno que esté del colegio, cuántos colegios hay, que yo no me equivoco si había 8 en el país, pero puede haber más o menos, digo, pero no es, digo, de 24 jurisdicciones, quiero, de 24, 23 más la Ciudad de Buenos Aires, no sé si hay, con lo cual ahí también es un inconveniente. Yo creo que es un sistema donde tenemos que dejar atrás que las discusiones eran por poder, o las discusiones no se hacían, porque nosotros tuvimos un gran problema en la actividad turística. Durante muchos años no pudimos discutir normas. Y la ley de agente de viajes veníamos diciendo, es débil, la ley de agente de viajes es débil, no tiene garantías para los turistas, solo sirve para las multas. Digo, vamos a un sistema donde necesitamos fortalecer al agente de viajes, porque el agente de viajes que tiene esa tradición, que lo viene haciendo desde hace muchos años, también le conviene que cuando uno compra el servicio no sea lo mismo comprarle a él que comprarle al de esquina que no tiene ningún tipo de habilitación. Y pasamos pendularmente a un sistema completamente desregulado. Entonces, digo, ahora la pregunta es, ¿podrán las provincias obligarme de alguna manera a hacerlo? Bueno, no creo, como también se lo dije al asesor jurídico del Infotur, por el tema específicamente del registro, digo, no creo que sea específicamente una solución crear este sistema, digo. Y en el caso de Mendoza, le observé esto, dije, qué bueno que van a crear alguna modernización del sector de transporte turístico, pero ojo con esto que para mí no corresponde, pero también digo que ahora como toda la competencia, toda la materia turística está en cabeza de las autoridades provinciales, también si yo digo que soy agente de viajes y lo pongo acá en mi casa y empiezo me inscribo en la FIP, en ingresos brutos o lo que fuera, empiezo a operar, cuando yo quiero operar en turismo rural o turismo aventura o lo que fuera, también me tener el escollo de la provincia, con lo cual es muy teórico que yo diga esto y poco práctico a la hora de... Entonces, también, por eso digo, me parece que tenemos que seguir el concepto de armonizar la normativa, porque va a pasar que si empiezan a aparecer 18 jurisdicciones como las 2 que tenemos ahora, una agencia de viaje va a decir, bueno, me voy a donde no esté regulada y donde no esté regulada y ahí me instalo. Porque recordemos que la pregunta siguiente es, ¿qué pasa con las sucursales? Yo puedo tener, entonces tengo la casa matriz en Buenos Aires, la sucursal en Mendoza. Bueno, entonces la sucursal va a tener que estar cumpliendo la normativa provincial, pero la casa matriz no. Digo, para los que
si ustedes vinieron a la charla para encontrar respuestas, creo que se van a ir con muchas preguntas, que lo más interesante de una charla es irse pensando a ver cómo podemos, no qué quiso decir, porque sería una mala interpretación mía, pero sí, claramente, bueno, me parece que estamos en un proceso, digo, la resolución de Mendoza salió ayer, no es que y tuvimos 53 años casi sin discutir. De hecho, el libro que yo compartí con Aida Kemelmacher tenía la actualización, es que lo escribí en el 2002 en realidad, y nunca lo tuve que actualizar porque no se actualizó del 2002 hasta el 2023 ninguna norma del sector de agencias. Y era un disparate lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, digo, a mí me venía bien porque no cambiaba el capítulo desde el punto de vista bibliográfico, pero no era así, porque yo iba viviendo los cambios que el mercado hacía. Así que eso me parece que no podemos pasar de un sistema donde transferir, además me parece que ahí, si es así, como se transfirieron datos de las agencias, me parece que hay una violación a los datos, a la violación al derecho sobre los datos personales que tenemos todos, que me parece que ahí complejiza un poco, que fue parte de un pedido de informe de una diputada al Ejecutivo Nacional. ¿Sí, Gerardo? Gracias, Cecilia. Bueno, ahí Gerardo levantó la mano. A ver si puedo hablar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Hola, Benítez, bienvenido. Tanto tiempo no veo. Bueno, bienvenido a todos. No, estaba pensando en esto que dijiste, que nos vamos con un montón de preguntas, y es cierto, pero ¿dónde vamos a buscar las respuestas? O sea, a partir de ahora en la provincia, va a ser la provincia la que se va a hacer cargo de, digamos, de alguna manera controlar esto. Porque yo tengo, el problema ese que vos dijiste, el tema del coche turístico. Ahora el problema lo tengo del coche turístico con parques nacionales, con la provincia. O sea, hay un tema de jurisdicciones que no se sientan a charlar entre ellos y pretenden que uno solucione las cosas. Yo estoy para atender turistas, no estoy para solucionar esta falta de congruencia que hay entre las diferentes jurisdicciones, ¿no? Mirá, yo creo que a nivel nacional no va a haber ninguna exigencia en términos de político, eso la respuesta. Lo que sí digo claramente es que cuando sucedió esto, yo hablé porque lo conozco personalmente al ex funcionario de turismo de la provincia, y le digo, esto hay que llevarlo al CFT, digamos, porque además venía yo del Congreso de Salamanca, donde habíamos estado con los dos abogados que habían trabajado, tanto el italiano como la española, que había trabajado en la adaptación de la normativa europea a sus propios países, con lo cual tenía de primera mano todo el proceso y todos los errores que fueron teniendo. Entonces, pero mientras no haya, yo te quiero decir, te voy a dar una mala noticia, digamos, no tenemos normativa. Hoy te podría decir, vos sos el fiel ejemplo que estás planteando. Yo te puedo decir, estás completamente desregulado porque no deberías tener licencia, no tenés que pagar a un idóneo. En tu caso sos vos, que te di el ejemplo hoy te usé de ejemplo, el representante técnico, pero si fuera otra agencia, se generó ahí un conflicto vinculado a no te tengo que tener más, te tengo que pagar la firma, o como se hacía en muchos sectores. No es tu caso, claramente, porque sos profesional, pero sí te tengo que decir que vos vas a chocar cuando justamente traspases. Hasta ahora, Parques lo que mandó es una directiva que no hay que pedir la obligación de ser agente de viajes porque está desregulado, porque también se entiende que es un organismo nacional dependiente todos dependen de la jefatura de gabinete, con lo cual ahí claramente todos dependen del mismo jefe, para decirlo de alguna manera, debería haber claridad, pero me parece que se tiene que dar un proceso donde tiene que haber normas. El reglamento de parques es del 2002, tiene una actualización. Es como una pregunta muy rápida. La salida no tuvo, fíjate, desde diciembre no tuvo en turismo estudiantil hasta agosto, no tuvo ningún tipo de respuesta. En materia de agentes de viajes y los parques nacionales, recién el mes pasado se mandó la directiva diciendo que no había que pedirle la licencia porque ya no estaba vigente por DNU 70. Pero después de eso vienen, como vos permisionario del parque, necesitas tener unas certezas que me parece que lo que sí cambia también, y te digo Gerardo, es que a partir del 1 de diciembre se instaura en el cambio de la ley de procedimiento administrativo, y digo porque es descentralizada la vas a tener el silencio positivo.
el silencio positivo de la administración. Es decir, que hacia los 60 días no tenés respuesta, el silencio va a ser positivo, algo que también es un gran cambio para los que cursaron en materias anteriores, donde claramente ahí vamos a tener qué va a pasar con esto. Entonces vamos a ir a la figura de cómo se inscribe el prestador. Hay muchos cambios que son, digo, fíjate esto que estoy diciendo, vos vas a ir a Parques a partir del 1 de diciembre y su presentación, si no tiene respuesta, es silencio positivo. Pero sin embargo, yo no me imagino que en el mes de marzo vos estés trabajando en el parque, cómo podés probar, que es el gran elemento del derecho, que vos tenés una autorización del silencio positivo, por silencio positivo de parques nacionales. Primero paga la multa y después andá a reclamar con el silencio positivo que no lo tenés escrito en ningún lado. Claro, que lo tenés escrito, que lo presentaste. Y bueno, entonces ahí claramente recordemos que por silencio positivo no puede haber temas vinculados a ambientales, salud pública. Creo que Parques va a buscar ahí en lo ambiental algún tema de restricción al silencio positivo, pero no es lo que dice la modificación del decreto. Estamos hablando que va a ser en vigencia en breve, con lo cual ahí estamos en plenos cambios. De hecho, este es el cuatrimestre, les quiero decir, es el cuatrimestre que más me ha tocado cambiar las normas en muchos años. Seguramente me toca dar temas de administrativo, han cambiado por completo. Me ha tocado dar temas, bueno, estamos esperando la semana que viene o la otra, la reglamentación del capítulo laboral de la ley bases, que quedan 2 capítulos por reglamentar, el de energía y el de trabajo. Y el de trabajo va a generar muchas modificaciones, muchas, porque va a crear la figura del autónomo que contrata a 3 personas más, va a darle valor al contrato de servicios y al contrato de obras, por fuera de la ley de contrato de trabajo. Digo, si esto sale, que ya se decía que salía hace un mes, hace 3 semanas, ahora sale la semana que viene, digo, va a haber también muchas modificaciones, con lo cual, hasta que se adapten, vamos a pasar un tiempo con muchas dudas, Gerardo. Muchas dudas, pero que bueno, en definitiva, son discusiones que el sector necesitaba, pero se dio de una manera como desordenada, que creo que es lo que tenemos que volver a encauzar. Bien, ¿cómo nos movemos de acá en adelante entonces con todas esas dudas y con toda esa falta de regulación? Esperemos sí, vas a ir y, bueno, la administración también está desorientada, porque esto que haya sido... todavía no hay directivas en los organismos nacionales de qué va a pasar con el silencio positivo y estamos a las puertas del 1 de diciembre. No estamos hablando, y la administración centralizada va a ser el 1 de noviembre, o sea, un mes antes. O sea, está bien, estamos hablando de 60 días hábiles, que esto va a suceder, a vos la temporada va a pasar, en definitiva. Vas a hacerlo con el viejo régimen. Bueno, para eso vamos a estar desde la universidad tratando de encauzar o ver qué temas que me parece que son como novedosos. Bueno, gracias. No, un abrazo. Nos vemos la próxima. Muchas preguntas surgen. Bueno, ahí Ezequiel también levantó la mano. Si querés prender el micrófono, Ezequiel. Sí, lo mismo pasa, sumado un poco a lo de Gerardo, que compartimos también edificio, es a nivel municipal, porque entiendo que lo que se eliminó es el registro nacional, pero vos para tener una actividad económica tenés que seguir registrando en el municipio donde estás, y ahí te registras dentro de la categoría de tenencia en AFIP, que es agencias minoristas de servicios de viajes o mayoristas. En el caso acá está pasando lo mismo, porque hoy el municipio, si entras a la página de Bariloche, te pide un requisito que ya no se puede ni siquiera generar, que es la licencia provisoria precaria, que ya la tengo de antes. Entonces, ahora de ir al municipio, quizás también hay una falta de respuesta y tampoco puedes concluir una renovación de habilitación comercial, ya sea en Bariloche o cualquier otra localidad. Entonces, también no solo tenés el drama a nivel nacional, sino provincial, sino que también a nivel municipal. Bueno, recién hablábamos, Ezequiel, del tema del silencio positivo, pero el silencio positivo claro, no está ni a nivel provincial ni a nivel municipal. A nivel municipal sigue siendo 60 días hábiles más 30 días para el pronto despacho. Digo, y a nivel provincial 30 días más los 15 posteriores. Se están riendo los alumnos que habrán estudiado este tema. Digo, ha cambiado solo la nacional. Pero no me acuerdo nada, digo, perdón. Vos ya prescribió tu igual mejor porque ya no sirve nada de lo que aprendimos en ese momento. Bueno, pero vos fíjate que la ley es tan lenta, el derecho es tan lento, que a nivel municipal no hay cambios y a nivel provincial tampoco. Hay cambios a nivel nacional. Digo, acá me parece que claramente hay una... Bariloche estamos rodeados, digo, vas al lago jurisdicción federal, vas salir para un lado y para el otro jurisdicción federal. Digo, esto hace que sea mucho más complejo y de hecho enseñar acá la ley de procedimiento administrativo nacional es mucho más simple que explicarla en otro lado donde la jurisdicción nacional es muy escasa. Vamos al aeropuerto de jurisdicción federal. Digo, pero
vemos discusiones permanentes. Digo, ustedes están leyendo los diarios que la pretensión municipal de cobrar tributos sobre tasas municipales en el aeropuerto. Bueno, esta discusión se está dando hasta ahora y el aeropuerto federal, digo, es un Sí, se territorio dio de federal. baja igual eso, se lo dieron de baja. Claro, está bien, pero es una discusión, una pretensión que tenía el municipio. Digo, hay discusiones permanentes en el derecho, que eso se llama las discusiones de competencia, y bueno, en razón del territorio, para mí era claro, y sobre todo la Corte viene diciendo de alguna manera, es clara en eso, pero el municipio intenta hacerlos. Y sin embargo, ¿qué pasa con, bueno, con el transporte turístico, que es un tema que me parece que va a haber novedades de alguna manera? Digo, no sé, lo que quiero decir es que, por eso lo digo, si, por ejemplo, una alumna, una egresada, hace poco me preguntó qué tenía que hacer para tener en su casa una agencia de viajes. Y yo le dije, bueno, obviamente lo tributario, ingresos brutos porque lo hace en la provincia de Río Negro. Aplicación municipal y ya está. No, porque ella lo iba a hacer desde su casa, virtual, la agencia virtual. Claro. Y ahí es una pregunta interesante. La virtualidad nos permite que yo, mientras sea lo tributario, no tengo la obligación de hacerlo. Antes lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque para tener la licencia, en eso que vos dijiste, el famoso permiso precario y la licencia provisoria, tenía que sí o sí, para sacar la licencia provisoria, tener la habilitación municipal. Pero al estar derogado el requisito administrativo de tener la licencia, automáticamente, si yo solo quiero hacer virtualidad, bueno, entonces vamos a ver Claro. cómo hacemos. Yo doy la respuesta que el deber ser, después, el ser digo, después el deber ser va cambiando, porque uno puede decir, bueno, pero entonces uno está alentando cualquier cosa. No, digo, quien se autoperciba agente de viaje, lo voy a decir claramente, que puede ser un verdulero que venda servicios, va a tener frente al consumidor, frente a sus proveedores, va a tener tributaria, penalmente las mismas obligaciones. No cambia en ese sentido, pero sí una obligación administrativa, que eso también una pregunta para los que trabajamos sobre todo en el sector de turismo aventura, nos llama la atención cuando hay un accidente en turismo aventura, que el juez lo primero que no pida es la inscripción provincial, o la inscripción local. Claro. Y me llama mucho la atención, nos llama mucho a los que analizamos las sentencias, y el sector que más sí le interesa siempre es el de seguros, porque el sector de seguros sabe que si está registrado, ha cumplido como un checklist, unos pasos, entonces eso Claro, eso que dice Gerardo mientras- también. Hoy no no, sabemos cómo canalizarlo, que tendríamos que tener una cobertura de responsabilidad civil. pero te voy a decir, Ezequiel, la tenías que tener antes de la ley de agente de viajes también. O sea, Claro. porque tu responsabilidad no cambió. O sea, por eso es que, yo di el ejemplo tuyo, Gerardo, de que vos sos además sos el representante técnico, pero podrías, por ejemplo, no tener una firma, tener a alguien que está inscrito en el registro, y ya desde el 29 de diciembre no es obligatorio, como no es el pago del seguro de caución, porque no está más en la norma, digamos. Lo que sí es recomendable, y vuelvo a decir, que tengan un seguro seguro de responsabilidad civil sobre todo, pero también era obligatorio, o no era obligatorio, recomendado, porque no era obligatorio, que lo tengas antes el 25 de diciembre del año pasado, aunque estuviera la ley 18829. No sé si se entiende este concepto. ¿Mm? Sí, sí. Doña Marcela Giovannini ahí levantó la mano. Dale, Marce. Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto para mí escucharlo a Diego y bueno, compartir con todos ustedes. Hablando de los seguros, me pareció muy importante el desafío que planteó Diego de mantener los requisitos de los seguros y la representación técnica profesional. Pero bueno, puntualmente de los seguros, mi pregunta es, ¿hasta qué punto un municipio tiene competencia para pedir algún tipo de seguro, ya sea un fondo de garantía o algún seguro de responsabilidad civil de cumplimiento a los prestadores que operan servicios turísticos en su territorio? Porque siempre los destinos turísticos tenemos el inconveniente de que vienen muchos turistas con servicios que después no se cumplen, o bien las personas tienen accidentes y no hay quien responda a eso, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces,
mi inquietud es justamente esto, saber hasta qué punto puede un municipio exigir ese tipo de requisitos para los prestadores. Sí, ahí la respuesta, Marcela, tanto tiempo, es justamente quién es la autoridad de aplicación dada por una ordenanza en el caso municipal, digamos. La característica de Bariloche es que Bariloche tiene algún tipo de servicios que otros municipios no tienen, como tiene un registro de turismo aventura, de rentacar, digo, tiene más competencia que otros municipios, que en general esa competencia es provincial. A ver, en principio, acá la pregunta es si la autoridad, si no sos autoridad de aplicación, no tenés la posibilidad, por competencia en razón de la materia, de exigir algo que la ley, o en este caso la ordenanza municipal, no te ha dado, digamos. Pero sí, el gran problema cuando trabajamos con los municipios turísticos es que cuando hay servicios ilegales, servicios mal prestados, el que pierde es el destino, digamos. El concepto de pérdida del destino siempre lo terminamos viendo cuando hay un accidente de, no sé, de parapente en un lugar, en un destino de la Argentina, por el impacto que tiene en la prensa, las actividades, por ejemplo, de turismo aventura, terminan, la gente durante esa semana no hace parapente en ninguna parte del país, o por lo menos se reduce notoriamente la práctica, digo. Entonces, la única respuesta que yo te puedo dar es que mientras no te haya dado una norma, una ordenanza municipal, te ha puesto como autoridad de aplicación, no es exigible en razón de la materia. Es una discusión de conflicto de competencia, ¿no? que se analiza mucho en el derecho, pero a mí me parece claramente es que ahí es diferente, son todos los convenios que vos podés lograr con algunas autoridades para lo que significa el contralor de la actividad, y en el caso de algunos servicios, bueno, tienen convenios que nacen, porque es un gran problema que tienen muchos municipios, es que sus actividades, aunque estén reguladas en el Parque Nacional, nacen en su propia jurisdicción, es decir, fuera de la jurisdicción federal, entonces ahí es donde creo que ahí hay que trabajar para uniformar los criterios y que sean los mismos. Entonces, si va a haber una póliza de seguros, por ejemplo, con coasegurado el Estado, que también se pueda trabajar por alguna forma de convenio, que sea coasegurado el municipio, porque si el turista sale desde aquí, desde Bariloche con destino al parque, por más que tenga la póliza coasegurado al Parque Nacional o la no repetición con el Parque Nacional, no lo tiene con la Intendencia, con lo cual hay que trabajarlo en esa manera, de alguna manera, y por eso, bueno, lo que significa, por ejemplo, siempre fue un modelo que la inscripción tripartita, ¿cómo era? De guías. Sí, la credencial única de guías de turismo. Bueno, eso es un avance interesante porque como lo que te permite es resolver la problemática que vos estás planteando con una sola habilitación. Entonces eso claramente es así. Correcto. Y me parece interesante la diferencia que hiciste entre los servicios que el municipio tiene competencia para regular, quizá un alojamiento o turismo aventura, que tenemos un registro, pero ¿qué pasa ahora con las agencias de viajes? Ya no están reguladas a nivel nacional, entonces, ¿podría el municipio, no sé, tener esta competencia Y de yo te daría la exigirle a las agencias? Y es la misma, la pregunta, Marcela, es la misma que el camino que ha tomado Mendoza y Tierra del Fuego, de decir, bueno, yo creo que la tiene que tener. Eso será materia de los concejales municipales, ¿no? Del Consejo Municipal. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. No, a vos, Marcela. Bueno, muchas preguntas. Ahí Gerardo levantó la mano de nuevo. Había levantado la mano en un momento Gustavo, no sé si... perfecto, perdón. Entonces, primero Gustavo. Sí. Adelante. Bueno, no, Diego, ¿se escucha? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, hermosa la charla, Diego, te felicito. Nos viene bien siempre un repaso. Respecto a lo que estaban diciendo recién, con relación al tema de si el municipio podía ejercer esas facultades que la nación abandonó. Sí, ¿no? Quería ser más suave, pero abandonó. Ahí hay un tema también, ya también como gente del interior, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la superposición de poderes locales, o sea, entre provincia y municipio.
porque puede darse la figura que una provincia delegue ese tipo de controles a la autoridad de aplicación local, o sea, al municipio, y entonces con este tipo de norma abierta que tenemos ahora, podemos llegar a tener que en una provincia, como hizo Mendoza o Tierra del Fuego, establezca algunos requisitos puntuales para el ejercicio de la actividad de agentes de viaje, y en otra provincia, la provincia decida delegar en sus municipios ese tipo de autorizaciones. Eso puede llegar a traer muchas más dudas de la que vos ya le dejaste a los anteriores consultantes. Pero quería marcar eso porque es algo que hasta ahora yo no lo escuché mucho, y puede llegar a darse. Se puede llegar a dar porque, de hecho, vos sabés que el perfil mío tiene mucho que ver también con el tema de alojamiento. Pasa en algunas provincias que las provincias han delegado el tema del control de la normativa de alojamiento en municipios, en el sentido que a lo mejor hacen un decreto que ordena y después las autorizaciones son todas y el control son locales, son municipales. No sea cosa que pueda pasar lo mismo con el tema de agencias de viaje, en cuyo caso vamos a tener una dispersión normativa mucho mayor todavía. Quería señalar eso y bueno, a ver qué opinás, pero No, me imagino, parece, pero... Correcto. Yo le voy a decir a los que fueron estudiantes, que han estudiado con tus libros, digamos, del tema de ahí lo tienen se los presento a Gustavo. Algunas veces hemos hecho alguna charla, pero en el tema de hotelería, digo, porque lo conoce, te están conociendo en este momento. Sobre todo cuando les preguntaban el parcial y no lo sabían, se habían acordado de tu madre y de mi de madre. Mi mamá. Sí, de la madre de uno. Bien. No, lo que comparto que como que el camino es, digamos, Argentina ya es un país complejo en términos de jurisdicciones, competencia federal, digo, nosotros cruzamos a Chile y en Chile, al ser país unitario, es un país muy fácil, donde todas las normas se dictan en Casa Central y se aplican en todo el país. Debo decir también que en Chile ya había una desregulación, que es un ejemplo, porque en Chile para registrar servicios turísticos es obligatorio solo en el tema de alojamiento y en el tema de turismo aventura. En el resto de servicios ya no es obligatorio. Es decir, un sistema muy parecido al que tenemos actualmente, y los agentes de viajes, sobre todo de zonas cordilleranas, decían que notaban mucha informalidad también en esto, porque también cualquiera se autopercibía, como dije hoy, agente de viajes, entonces generaba, bueno, esto que justamente hay que evitarlo. Ese es el primer, ya con ese panorama en Argentina, el no tener una salida ordenada en términos de cómo buscar una homogenización del sistema, me parece que, bueno, vamos a tener una dispersión normativa en los próximos meses muy importante. Lo teníamos hasta hace una semana, lo teníamos en solo una provincia, ya lo tenemos en 2, y seguramente quizás si damos una charla en marzo del año que viene, vamos a tener en 12, 14. Ojalá sea el Consejo Federal de Turismo el que salga, el que convoque a las universidades, digo, el tema de, por ejemplo, que permita a las universidades, que nosotros estamos agrupados de alguna manera para poder trabajar, digo, porque si algo ha tenido Argentina es un gran avance en materia de especialistas en derecho del turismo, y esto me parece que también tiene que ser reconocido a la hora de mejorar la normativa y no simplemente salir de un sistema que no se discutía a un sistema completamente abierto. Me parece que tenemos que encontrar de alguna manera alguna salida más ordenada, y me parece trabajar con la experiencia, porque yo no estoy descubriendo la pólvora, sino que en realidad estoy diciendo cómo fue el proceso para ordenar y cómo salir de alguna manera, que es la experiencia española e italiana, que pude compartirla de alguna manera con los colegas, ¿no? Gracias, Diego. No, gracias a vos. Bueno, gracias, Gustavo, también. Bueno, muchos agradecimientos ahí en el chat. Hay gente que se ha tenido que retirar, pero si les parece, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando. Mientras tanto, aprovecho, Diego, de vuelta, muchísimas gracias. La verdad que un placer escucharte, muy claro. Aprovecho también a agradecer, estamos cerrando acá el ciclo, y agradecer a Norita por todo el trabajo, a Cris. La verdad que un lindo ciclo de conferencias. A todos los que estuvieron presentes, un montón de gente. En un momento éramos 87, 88. Teníamos un límite de 100, así que yo estaba mirando ahí el número a ver que no nos excediéramos. Muchas gracias a todos.
Y muchas bueno, nos gracias también. comprometeremos a hacer una charla si hay cambios normativos. En marzo del año que viene tendremos que dar otra charla, si te parece, Sebastián. Sí, Nora, posiblemente vamos a tener que Cristina. repetirla. Sí, sí. Bueno, la hotelería ha tenido ahora una discusión interesante en materia de derechos autorales, ¿no? Es interesante, ¿no? Los cambios normativos que también tiene. Sí. Era algo buscado por el sector. El tema de SADAIC, todo lo que venía pidiendo, bueno, eso claramente también hay cambios. Lo que pasa es que en materia de jurídica, el alojamiento tiene menos cambios, producto de que dependemos mucho más del Código Civil y todo lo que significa la responsabilidad. Está Y eso llamando fue parte Sofi. con la modificación del Código Civil y Comercial, que entró ya en vigencia hace 9 años atrás, ¿no? Tal cual, muchos cambios, muchos cambios. Bueno, y aprovecho también a agradecer al CONDET, que no lo había hecho al principio, el Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas relacionadas a la formación de turismo, que nos dio el auspicio de todas estas charlas. La verdad que es un placer que estén con nosotros también. Bueno, vamos cerrando, no sé si hay alguno que quiera decir algo más. Bueno, No, sobre todo agradecerle a Diego que su predisposición, porque cuando fue convocado enseguida, así que muchísimas gracias, un placer escucharlo y bueno, por supuesto un tema a seguir, como decís. Bien, y con la gente de Rosario también, digo, porque hablaste de Condet, Sebastián, Sí. quiero también, podemos pensar en alguna charla conjunto entre las universidades, Por supuesto. porque el equipo que tiene ahí Gustavo y estaba Cecilia hoy también, la verdad que es interesante el equipo de trabajo que tienen de legislación turística, y el Condet ya ha tenido, y el Condet ya hemos intentado, por lo menos, me parece que es momento de volver a través del grupo de legislación turística del Condet, volver a plantear. Excelente, excelente. Sí, Gustavo, ibas a decir algo, Sí. ¿no? Sí, no, quería agregar, justamente me toca a mí estar en representación de la UNR en el CONDET, así que bueno, después por privado de última seguimos y vamos a tratar de coordinar algo. Bien. Perfecto. Bueno, ahora van a estar en la FIT, así que bueno, también vamos a estar ahí. Ajá. Bueno, Muy bien. Diego, muchísimas gracias. Siempre que te convocamos, siempre estás y aportando mucho a la universidad con todo el trabajo que haces fuera, especialmente en la OMT, dejando la universidad en alto. Y bueno, reconocerte ese esfuerzo que haces y donde lleva la universidad. Te agradecemos mucho. Gracias. Y a todos los que están presentes, que estuvieron presentes, porque la verdad que muy ameno también con las preguntas y todo, se hizo muy llevadero. Gracias, Diego. Saludos a todos y Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, buena tarde. Gracias, Diego. Gracias, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias a todos. Gracias.